El vagón 1968. La memoria nunca muere. Esta es una historia real. Marzo de 1979. Sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México. Existe un vagón con el número de serie 1968 exactamente el año de la masacre de Tlatelolco, donde más de 300 estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos jamás fueron encontrados. En los primeros 6 meses de operación, este vagón provocó que 8 conductores renunciaran, 12 pasajeros desaparecieran sin dejar rastro y 3 personas murieran en accidentes que nadie pudo explicar. Pero lo más aterrador no son esos números. Lo más aterrador es lo que encontraron grabado en los asientos, nombres y fechas de personas que murieron 11 años antes, personas que el gobierno juró que nunca existieron. Si estás escuchando esto solo en la oscuridad, tal vez deberías encender la luz. Porque hay cosas que una vez conocidas no se pueden olvidar. Marcelo Fuentes no creía en fantasmas. A sus 45 años, después de 2 décadas trabajando como mecánico y 6 meses recientes como conductor del metro, había visto suficientes cosas extrañas para saber que todo tiene una explicación lógica. Los ruidos inexplicables eran tuberías oxidadas, las sombras fugaces eran reflejos de luz, la sensación de ser observado era simplemente el cerebro jugando trucos. Los muertos se quedan bajo tierra, solía decirle a su esposa Esperanza cuando ella mencionaba las historias del vecindario. No tienen nada que hacer molestando a los vivos. Esperanza se persignaba cada vez que él decía eso. No digas esas cosas, Marcelo. Hay fuerzas que no se deben desafiar. Él solo sonreía y besaba su frente. Siempre había amado la devoción de su esposa, aunque no compartiera su fe en lo invisible. Tenían 2 hijos. Miguel, de 19 años, estudiaba medicina en la UNAM. Rosa, de 16, todavía cursaba la preparatoria. Miguel solía bromear diciendo que su padre tenía el corazón de acero y la cabeza de concreto, que nada podía perturbarlo. La noche del 15 de marzo de 1979, Marcelo descubriría que su hijo estaba equivocado. Hay cosas que pueden perturbar a cualquiera, incluso a los que no creen. Las 9:30 de la noche, Marcelo llegó al depósito de trenes para recibir el turno nocturno, el último del día, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Normalmente le gustaba este horario. Menos pasajeros, menos ruido, menos complicaciones. Solo la máquina y los túneles interminables que se extendían como arterias bajo la ciudad. Pero esa noche algo se sentía diferente. El supervisor Reinaldo lo llamó a su oficina. El cuarto pequeño apestaba a cigarrillos viejos y café frío. Reinaldo, un hombre corpulento con ojos que siempre parecían preocupados por algo, no lo miró directamente cuando habló. Esta noche conduces el vagón 1968. Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, era sorpresa. El 1968 cree que estaba en mantenimiento. Ya terminaron. Reinaldo seguía sin mirarlo. El vagón funciona perfectamente. Perfectamente. Marcelo arqueó una chella. Entonces, ¿por qué los 3 conductores anteriores renunciaron después de una sola noche manejando silencio? Reinaldo finalmente levantó la vista. Bajo la luz amarillenta de la oficina, su rostro parecía haber envejecido 10 años. Crecen cosas que no se pueden explicar, Marcelo, no bien. El supervisor deslizó las llaves sobre el escritorio. Entonces no tendrás ningún problema. Marcelo caminó por el depósito de trenes. Sus pasos resonaban en el piso de concreto, creando ecos que sonaban como si alguien lo siguiera. En algún lugar el goteo constante del agua marcaba un ritmo hipnótico. Tac, 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 como un reloj contando hacha algo que él no podía nombrar. El aire estaba cargado con olor a aceite de máquina, metal oxidado y algo más. Un olor a humedad antigua, a lugares donde el sol nunca llegaba, a cosas enterradas durante demasiado tiempo. Las luces fluorescentes parpadeaban en intervalos irregulares, creando bolsas de oscuridad entre los vagones estacionados. Las sombras se estiraban y contraían como dedos tratando de alcanzar algo. Marcelo pasó frente a los vagones numerados 1954, 1962, 1971, 1985.
Y al final, en el rincón más alejado del depósito, separado de los demás como un paria, estaba el vagón 1968. A primera vista lucía idéntico a los otros, el mismo diseño, el mismo color anaranjado característico del metro, las mismas puertas corredizas de acero, pero cuando Marcelo se detuvo frente a él sintió algo que no pudo explicar. Frío, no el frío del aire acondicionado o de una corriente de aire. Este frío venía de adentro como si la temperatura de su cuerpo hubiera bajado varios grados de golpe. Como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador justo a su lado. Debe ser la ventilación, pensó. Este depósito tiene pésima circulación de aire. Todos lo saben. Subió al vagón. El interior lucía normal. Asientos anaranjados. Barras de metal para sostenerse. Ventanas limpias que reflejaban su imagen distorsionada. Marcelo caminó por el pasillo revisando cada fila de asientos como era su costumbre. Entonces se detuvo. En el último asiento había un par de zapatos, tenis viejos, blancos aunque el blanco se había vuelto amarillento con el tiempo, estilo de los años 60, las suelas desgastadas, los cordones deshilachados, y en la punta de uno de ellos una mancha oscura, color café negruzco, como sangre seca de hace mucho tiempo. Probablemente alguien los olvidó, pensó Marcelo. El equipo de limpieza no hizo su trabajo, o tal vez es solo lodo seco. La luz aquí es tan mala que es fácil confundirse. Tomó los zapatos planeando llevarlos al área de objetos perdidos. Pero en el momento en que sus dedos tocaron el cuero gastado, escuchó algo, un susurro, tan suave que casi no existía, como el viento filtrándose por una rendilla. Pero dentro de ese susurro Marcelo pudo jurar que escuchó una palabra, mis zapatos. Se quedó paralizado, miró a su alrededor. El vagón estaba vacío. No había nadie más que él. Debe ser el viento, se dijo a sí mismo. En los túneles el viento crea todo tipo de sonidos extraños. Cualquiera que trabaje aquí lo sabe. Dejó los zapatos en el asiento decidiendo que los reportaría al equipo de limpieza después. Pero mientras se alejaba no notó algo importante. En la suela de uno de los zapatos, escrito con bolígrafo azul ya desvanecido por los años, había un nombre: Lucía Navarro, Preparatoria 8, 1968, las 10 de la noche. El vagón 1968 salió del depósito y se adentró en el túnel oscuro. Marcelo estaba sentado en la cabina de conducción con la mano sobre la palanca de control. Todo funcionaba normalmente. El motor ronroneaba, las luces brillaban, el sistema de radio lo conectaba con el centro de control. Primera estación Indios Verdes. 12 pasajeros subieron. Segunda estación Deportivo 18 de marzo. 8 subieron, 5 bajaron. Tercera estación La Raza. Estación grande, mucha gente. El vagón comenzó a llenarse. Todo normal. ¿Ves?, se dijo Marcelo. No hay nada que temer. Solo supersticiones de gente cobarde. Pero cuando miró el monitor de la cámara interna, el que mostraba el interior de los vagones, notó algo. Los zapatos habían desaparecido. Parpadeó. Miró de nuevo. El último asiento del vagón 3 donde había dejado los zapatos ahora estaba vacío. Alguien debió recogerlos, pensó. Quizás el dueño subió al tren y los recuperó. Tenía sentido. Era completamente lógico. Marcelo volvió a concentrarse en conducir. Siguiente estación Tlatelolco. Cuando el vagón entró al túnel que conducía a la estación Tlatelolco, la temperatura en la cabina bajó abruptamente. Marcelo miró el termómetro del panel de control: 12 grados centígrados. Había bajado 7 grados en menos de 30 segundos. Problema con el sistema de climatización, pensó. Tendré que reportarlo al equipo técnico después. Pero en el fondo de su mente, una parte de la parte que nunca admitiría que existía sabía que esto no era una falla técnica. Porque al mismo tiempo, en el monitor de la cámara vio algo que hizo que la sangre en sus venas se convirtiera en hielo. En el último asiento del vagón 3 había una chica. Vestía falda tableada azul oscuro y blusa blanca, el uniforme de estudiante de los años 60. No estaba allí 10 segundos antes, y estaba mirando directamente a la cámara. Mirando directamente a Marcelo, con ojos completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad. Marcelo parpadeó. Cuando abrió los ojos, el último asiento del vagón 3 estaba vacío. No había ninguna chica.
No había blusa blanca, no había ojos negros. Solo estaban los zapatos, los mismos zapatos que él había dejado allí, que pensó que habían desaparecido ahora de vuelta en el asiento como si nunca se hubieran movido. Y en la ventana de la cabina de conducción, en una capa de vapor que no sabía de dónde había salido, había palabras formándose lentamente como si un dedo invisible las estuviera escribiendo. Bienvenido a Tlatelolco. El tren estaba entrando a la estación. El vagón se detuvo con un chirrido metálico. Las puertas se abrieron con su característico sonido neumático revelando el andén de la estación Tlatelolco. Las luces del techo parpadeaban erráticamente sin ritmo ni patrón como si estuvieran transmitiendo un mensaje en código que nadie podía descifrar. Marcelo observó el andén a través de la ventana de la cabina. Vacío, ni un solo pasajero esperando, ni una sola persona en toda la extensión de la plataforma de concreto. Pero el reflejo en el cristal contaba una historia diferente. En ese reflejo el andén estaba lleno. Docenas de figuras se alineaban a lo largo del borde. Todas jóvenes, todas vestidas con ropa de hace una década. Algunas llevaban pantalones de mezclilla y camisas de cuadros. Otras usaban faldas y blusas escolares. Había hombres con el cabello largo y mujeres con peinados de la época. Y todas tenían heridas. Un joven con la mitad de la cara destrozada, el hueso de la mandíbula visible a través de la carne descarada. Una chica con el brazo colgando en un ángulo imposible sostenido solo por tendones. Un hombre con un agullero del tamaño de un puño en el pecho justo donde debería estar el corazón. Marcelo giró la cabeza bruscamente para mirar directamente al andén. Vacío volvió a mirar el reflejo. Seguían allí. No puede ser, pensó, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Esto no es real. Mis ojos me engañan. Las luces parpadeantes crean ilusiones ópticas. Eso es todo. Solo ilusiones. Pero entonces una de las figuras en el reflejo se movió. Era ella, la chica de la blusa blanca, la misma que había visto en el monitor de la cámara. En el reflejo la vio caminar hacia las puertas del vagón. No las atravesó. Las traspasó, como si el metal y el cristal fueran solo humo. El frío dentro de la cabina se intensificó. Marcelo podía ver su propio aliento formando nubes blancas en el aire. El termómetro del panel marcaba ahora 5 grados centígrados. Algo está mal con la calefacción, se repitió a sí mismo. Necesita reparación urgente. Eso es todo. Solo un problema mecánico. Pero cuando miró el monitor de la cámara interna, sus intentos de racionalización se derrumbaron. Los pasajeros reales, los 20 o más personas vivas que viajaban en el vagón 3, estaban reaccionando de manera extraña. No gritaban, no corrían, pero se movían apartándose de los asientos vacíos, acercándose unos a otros como ovejas que sienten la presencia de un lobo. Una mujer de mediana edad comenzó a llorar sin razón aparente. Un hombre joven se puso de pie, la cara pálida como papel, agarrándose a la barra de metal como si fuera a desmayarse. Y un niño pequeño de no más de 6 o 7 años señaló hacia un asiento vacío junto a él y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué esa señorita tiene un agujero en el pecho?» La madre jaló al niño hacia él, el rostro blanco como la cal. Marcelo sintió que el aire se espesaba a su alrededor. No era solo el frío, era algo más. Una presencia, una sensación de que ya no estaba solo en la cabina, aunque no podía ver a nadie más. Y entonces escuchó la voz. No venía de ningún lugar específico. Parecía surgir del aire mismo, de las paredes de metal, de los cables eléctricos que zumbaban sobre su cabeza. Una voz femenina, joven, suave como el roche de joyas secas. «Tú nos ves, ¿verdad?» Marcelo no respondió. No podía. Su garganta estaba quebrada, sus cuerdas vocales paralizadas. La voz continuó. «Muy pocos pueden vernos. La mayoría mira pero no ve. Escucha pero no oye. Siente pero prefiere ignorar». Las luces de la cabina parpadearon violentamente. «Pero tú no puedes ignorarnos. No después de tocar mis zapatos. No después de elevar mi nombre en tus manos». Marcelo bajó la mirada hacia sus palmas abiertas. No había nada en ellas.
Solo piel líneas las marcas de 45 años de vida. Pero sentía algo, un peso invisible, como si estuviera sosteniendo algo que sus ojos no podían percibir. Me llamo Lucía Dijo la voz. Lucía Navarro. Tenía 18 años cuando morí. Estudiaba en la preparatoria 8. Quería ser doctora. Una pausa. Quería salvar vidas. En cambio perdí la mía. Marcelo encontró su voz. Salió como un graznido rasposa y débil. ¿Qué? ¿Qué quieres? El aire se enfrió aún más. En el monitor los pasajeros del vagón 3 se abrazaban entre sí temblando, algunos rezando en voz baja. Solo quiero que sepas que existí, respondió Lucía. Que no fui un número en un informe falsificado, que tenía sueños, miedos, esperanzas, que amaba y era amada, que merecía vivir. Las puertas del vagón comenzaron a cerrarse automáticamente. El sistema de control lo forzaba a continuar a seguir el horario establecido. Marcelo puso la mano en la palanca de aceleración, pero dudó, porque yo pregunto al aire vacío. ¿Por qué me muestras esto a mí? La respuesta llegó justo cuando el tren comenzaba a moverse, adentrándose de nuevo en la oscuridad del túnel, porque tú tienes un hijo de la misma edad que yo cuando morí. Porque entiendes lo que significa perder a alguien joven. Porque cuando te conté mi nombre no cerraste los ojos. Por eso. El vagón 1968 desapareció en la negrura del túnel, llevando consigo a sus pasajeros vivos y a otros que no lo estaban. El tren avanzaba por el túnel oscuro, el rugido del motor mezclándose con el silbido del aire comprimido entre las paredes de concreto. Marcelo mantenía los ojos fijos en las vías iluminadas por los faros delanteros, pero su mente estaba en otro lugar. En los zapatos del asiento trasero, en la voz que había escuchado, en el nombre que ahora conocía, Lucía Navarro. La siguiente estación era Guerrero. El tren redujo velocidad, las luces del andén apareciendo como un oasis de normalidad después de la oscuridad del túnel. Pasajeros subieron y bajaron. Rostros anónimos, vidas cotidianas, personas que no tenían idea de lo que acababa de suceder minutos antes. Marcelo observó el monitor de la cámara interna. Los pasajeros del vagón 3 parecían haberse calmado. La mujer que había logrado ahora se secaba los ojos con un pañuelo. El hombre pálido se había sentado respirando profundamente. El niño que había señalado al asiento vacío estaba dormido en el regazo de su madre, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido un sueño colectivo que todos acordaron olvidar, pero Marcelo no podía olvidar. El tren continuó su recorrido. Hidalgo, Juárez, Valderas. Cada estación traía nuevos pasajeros, nuevas caras, nuevas vidas que entraban y salían del vagón sin saber que compartían espacio con algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Marcelo comenzó a relajarse. Quizás había sido su imaginación. Quizás el estrés del trabajo nocturno le estaba pasando factura. Quizás necesitaba dormir más, comer mejor, dejar de escuchar las historias de terror que los otros conductores contaban durante los descansos. Sí, eso era, solo fatiga y sugestión. El reloj del panel marcaba las 11:43 de la noche. Faltaban 2 estaciones para completar el recorrido hacia Indios Verdes y luego el regreso. Todo normal, todo bajo control. Entonces las luces del vagón se apagaron. No fue un parpadeo, no fue una fluctuación. Fue una muerte súbita de toda iluminación, como si alguien hubiera cortado la corriente de un solo golpe. Los pasajeros gritaron. Marcelo escuchó sus voces a través del sistema de comunicación interna mezcladas con el chirrido de los frenos automáticos que se activaron por el falo eléctrico. El tren se detuvo en medio del túnel. Oscuridad total. Marcelo buscó a tientas la linterna de emergencia que guardaba bajo el asiento. Sus dedos encontraron el metal frío y la encendió el haz de luz cortando la negrura como un cuchillo. La cabina estaba vacía, solo él y los controles muertos del tren. Tomó el radio para contactar al centro de control. Aquí vagón 1968. Tenemos un falo eléctrico total. Detenidos en el túnel entre Valderas y Salto del Agua. Solicito asistencia. Estática. Repito. Vagón 1968, falo eléctrico. Necesitamos asistencia, más estática. Y luego entre el ruido blanco algo que sonaba como voces. Muchas voces, susurrando. Marcelo ajustó la frecuencia.
Las voces se hicieron más claras. No eran del centro de control. Eran cientos de voces hablando al mismo tiempo, superponiéndose, creando una cacofonía de palabras que apenas podía distinguir. No nos olviden. ¿Dónde está mi madre? Los soldados siguen disparando. Tengo frío, tanto frío. ¿Por qué nos mataron? Solo queríamos hablar. Punto de octubre. No se olvida. Marcelo soltó el radio como si quemara. El aparato cayó al suelo, pero las voces continuaron ahora saliendo de los altavoces del tren, llenando cada rincón del vagón con sus lamentos. Y entonces la puerta de la cabina se abrió. No había nadie del otro lado, solo oscuridad. Pero Marcelo sintió que algo entraba, un cambio en la presión del aire, un descenso en la temperatura que hizo que su aliento se convirtiera en nubes blancas. Un olor metálico como a sangre vieja y pólvora quemada. La linterna comenzó a parpadear. Marcelo la golpeó contra su palma tratando de mantenerla encendida. En uno de los parpadeos vio algo. Una figura de pie frente a él. La linterna se estabilizó. Era Lucía. Esta vez no era un reflejo. No era una imagen en un monitor. Estaba allí a menos de 2 metros de distancia, tan real como cualquier persona que Marcelo hubiera visto en su vida, excepto que no era una persona, no completamente. Su piel tenía un tono azulado como la de alguien que ha estado expuesto al frío demasiado tiempo. Sus ojos, que antes le habían parecido completamente negros, ahora mostraban su verdadero color café oscuro, grandes lenos de una tristeza que parecía no tener fondo. Y en su blusa blanca justo sobre el corazón 2 agujeros oscuros marcaban el lugar donde las balas habían entrado. No tengas miedo, dijo ella. Su voz ya no venía de todas partes. Salía de sus labios suave y melodiosa la voz de una chica de 18 años que debería estar preocupándose por exámenes y novios, no por la eternidad. No estoy aquí para hacerte daño. Marcelo retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared de la cabina. No tenía a dónde ir. ¿Qué eres? Logró preguntar. Lucía inclinó la cabeza ligeramente como un pájaro curioso. Soy lo que queda cuando te arrebatan todo. Soy el eco de una vida que terminó demasiado pronto. Soy la memoria que se niega a ser borrada. Él dio un paso adelante. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a milímetros de la superficie como si la gravedad fuera solo una sugerencia que había decidido ignorar. Y soy una de 342. Marcelo tragó saliva. Su garganta estaba tan seca que dolía. 342. Lucía asintió. Esa es la verdad que el gobierno enterró junto con nuestros cuerpos. No fueron 30 los que murieron esa noche en Tlatelolco. No fueron 50. Fueron más de 300. Estudiantes, maestros, madres con sus hijos, ancianos que solo pasaban por allí. Su voz se endureció, y después de matarnos nos hicieron desaparecer. Nos metieron en camiones del ejército como si fuéramos basura. Nos enterraron en fosas comunes sin nombres, sin cruces, sin nadie que supiera dónde estábamos. Las luces del tren parpadearon una vez brevemente, iluminando el interior del vagón por una fracción de segundo. En ese instante Marcelo vio que no estaban solos. A través de la ventana de la cabina en el vagón de pasajeros había figuras sentadas en cada asiento. No eran los pasajeros vivos, eran otros, docenas de ellos, todos jóvenes, todos heridos, todos mirando hacia la cabina donde él estaba. Las luces se apagaron de nuevo. 11 años, continuó Lucía. 11 años hemos estado atrapados aquí, entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sin poder avanzar, sin poder retroceder, solo existiendo, esperando que alguien nos vea, a que alguien nos escuche, a que alguien cuente nuestra historia. Marcelo sintió algo húmedo en sus mejillas. Estaba llorando. No se había dado cuenta de cuándo había comenzado. La imagen de su hijo Miguel apareció en su mente. 19 años, estudiante de medicina, lleno de sueños y esperanzas. Si hubiera nacido 11 años antes, podría haber estado en esa plaza. Podría haber sido uno de esos cuerpos arrojados a una fosa sin nombre. ¿Por qué este vagón?, preguntó Marcelo, su voz temblando.
Porque el 1968. Lucía sonrió pero no había alegría en su expresión. ¿Crees que el número es coincidencia? Ella se movió hacia el panel de control señalando el número de serie que brillaba tenuamente en la pantalla. En 1978, cuando fabricaron este vagón, un obrero de la fábrica decidió marcarlo con el año en que su hermano menor murió. Su hermano había estado en la plaza esa noche. Tenía 16 años. Nunca encontraron su cuerpo. Lucía pasó sus dedos transparentes sobre los números. Ese obrero quería crear un monumento secreto. Una forma de recordar cuando todos los demás querían olvidar. No sabía que el hacker lo estaba creando algo más. Algo más, una puerta. Marcelo frunció el ceño. Los números tienen poder, explicó Lucia. Los antiguos mexicanos lo sabían. Los aztecas construían templos basándose en números sagrados. Creían que ciertos números podían conectar el mundo de los vivos con el Mictlán, el reino de los muertos, el año en que morimos. Cuando ese número se grabó en este vagón, cuando ese vagón comenzó a pasar sobre el lugar donde nuestros cuerpos fueron enterrados, se creó un vínculo, una conexión. Cada vez que este tren pasa por Tlatelolco, la puerta se abre un poco, y nosotros podemos cruzar. Las voces en los altavoces habían cesado. Ahora solo había silencio. Un silencio tan profundo que Marcelo podía escuchar su propio corazón latiendo. ¿Qué quieren de mí?, preguntó. No puedo traerlos de vuelta. No puedo cambiar lo que pasó. Lucia lo miró fijamente. En sus ojos Marcelo vio algo que no esperaba: esperanza. No queremos que cambies el pasado. Queremos que cambies el futuro. Como recordando, contando, negándote a participar en el silencio que nos mantiene prisioneros. Ella extendió su mano hacia él, no para tocarlo, solo para mostrarle algo que apareció en su palma: una credencial de estudiante vieja y amarillenta. Esta soy yo, dijo. Mi nombre, mi cara, la prueba de que existí. Marcelo miró la credencial. La fotografía mostraba a una chica sonriente, llena de vida, sin idea de que le quedaban solo meses. Lucia Navarro García, preparatoria 8. Una matrícula 1968-1002, nacida 22 de mayo de 1950, y en el reverso escrita, a mano con tinta azul: dirección de emergencia, calle Durango, 234, Colonia Roma. Contactar a Dolores Navarro, madre. Mi madre todavía vive ahí, susurró Lucia. 11 años esperando saber qué pasó conmigo. 11 años encendiendo velas. 11 años sin poder dormir. Si de verdad quieres ayudarnos, encuéntrala. Dile que la amo, dile que no sufre. Miente si es necesario, pero dale paz. Las luces del tren comenzaron a parpadear como si el sistema eléctrico luchara por volver a la vida. Lucia giró la cabeza hacia el túnel, su expresión cambiando repentinamente. Debes irte, dijo. Ahora, ¿qué pasa? No todos nosotros somos como yo. No todos queremos solo ser recordados. Algunos murieron con tanto dolor, con tanta rabia, que solo quieren que otros sientan lo que ellos sintieron. Ella retrocedió, comenzando a desvanecerse. Enciende el tren. Sal de aquí. Pero leva mi credencial contigo y cumple tu promesa. Las luces se encendieron de golpe. El motor rugió a la vida. Marcelo no perdió tiempo. Agarró la credencial, que ahora descansaba sólida en su mano, y aceleró. El vagón 1968 saltó hacia adelante, adentrándose en el túnel. Pero mientras se alejaba, escuchó otra voz. No la de Lucía. Una voz masculina grave, llena de furia contenida. ¿Creíste que podías escapar? Y en el reflejo de la ventana vio una figura que no había estado ahí antes. Un hombre joven con un agujero enorme donde debería estar su corazón. Sus ojos no eran tristes, eran furiosos. El frío que emanaba de aquella presencia era diferente a cualquier cosa que Marcelo hubiera experimentado. No era el frío del invierno ni el de un refrigerador abierto. Era un frío que penetraba más allá de la piel, más allá de los músculos, hasta llegar a los huesos mismos. Lucía siempre fue la débil, dijo la voz, siempre creyendo en la bondad de los vivos. ¿Quién eres?, preguntó Marcelo al aire que se espesaba a su alrededor. Me llamaba Rodrigo, Rodrigo Méndez, estudiante de Derecho. 22 años, cuando un soldado me disparó en el pecho mientras intentaba ayudar a una chica herida. La temperatura seguía bajando. Mi madre murió buscándome. Mi padre se volvió loco.
Mi hermana creció creyendo que la abandone. Una risa amarga llenó la cabina. Y sabes qué es lo peor, los hombres que nos mataron nunca pagaron. Murieron en sus camas rodeados de sus familias mientras nosotros nos pudrimos bajo el concreto. Marcelo sintió una mano helada cerrarse alrededor de su muñeca. Y entonces el dolor comenzó. No era un dolor físico, era algo peor. Recuerdos que no le pertenecían forzándose dentro de su mente como agua helada llenando sus pulmones. Vio el cielo de la Ciudad de México teñirse de rojo con las luces de Bengala. Escuchó los gritos de miles de personas. Sintió el impacto de una bala atravesando carne que no era la suya. Y cayó. Cayó en un abismo de memorias llenas de muertes prestadas, de agonías que habían esperado 11 años para ser compartidas. El primer recuerdo no fue suyo. Marcelo se encontró de pie en medio de la plaza de las Tres Culturas. No era él quien ocupaba ese cuerpo. Era alguien más joven, más delgado, con manos que sostenían un cartel que decía libertad de expresión. Miles de personas llenaban la plaza. Estudiantes, maestros, obreros, madres con niños. Había esperanza en el aire, había sueños de cambio, y había soldados rodeando la plaza, apostados en los edificios, esperando. Marcelo sintió el momento exacto en que todo cambió. Un helicóptero apareció sobre la plaza. Luego las luces de Bengala cayeron del cielo como estrellas fugaces de un color verde enfermizo, y el infierno se desató. Los disparos vinieron de todas partes. No hubo advertencia, solo el sonido de cientos de armas disparando al mismo tiempo. Marcelo sintió como el joven cuyo cuerpo ocupaba trataba de correr. Vio a una chica caer a su lado, la mitad de su rostro destrozado. Vio a un anciano arrodillarse junto a su esposa solo para que ambos fueran alcanzados por la misma ráfaga. Y luego sintió el impacto. Una bala entrando por la espalda. El dolor fue instantáneo e insoportable. Sus piernas dejaron de responder. Cayó de cara contra el pavimento. Lo último que vio fue un par de botas militares deteniéndose junto a su cabeza. Lo último que escuchó ya está. Pónganlo con los otros. El segundo recuerdo fue peor. Esta vez estaba en el cuerpo de una mujer joven, escondida detrás de un pilar tratando de no hacer ruido mientras los soldados pasaban. Escuchó pasos acercándose. Una linterna la iluminó. Miren lo que tenemos aquí. Una estudiante perdida. Risas, varias voces, varios hombres. Lo que siguió fue algo que Marcelo deseó poder olvidar para siempre. Y cuando terminaron, uno de los soldados sacó un cuchillo. No podemos dejar testigos, digo. El tercer recuerdo, el cuarto, el quinto. Uno tras otro los muertos de Tlatelolco compartieron sus últimos momentos con Marcelo. Un profesor de filosofía con el cráneo fracturado. Una madre que usó su cuerpo para proteger a su hijo solo para que ambos murieran. Un joven que pasó horas agonizando con las entrañas expuestas. 342 muertes, 342 agonías. Y ahora todas vivían dentro de él. Cuando Marcelo regresó a su propio cuerpo, estaba tirado en el suelo de la cabina vomitando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Había sangre en sus ojos de vasos capilares reventados. Y frente a él visible ahora estaba Rodrigo. Alto, delgado, con el cabello oscuro cayendo sobre una frente que alguna vez había sido atractiva. Una camisa blanca manchada de rojo, y en su pecho un agujero del tamaño de un puño. Ahora entiendes, dijo Rodrigo. Ahora sabes lo que nos hicieron. Marcelo intentó hablar, pero su garganta estaba destruida. ¿Sabes cuál es la peor parte? No es la muerte. La muerte es rápida. Los ojos muertos de Rodrigo se clavaron en los de Marcelo. La peor parte es el olvido. Ver cómo el mundo sigue girando como si nada. Ver cómo construyen estaciones de metro sobre nuestras tumbas. Eso es lo que no puedo perdonar. No la muerte. El olvido. Detrás de Rodrigo el vagón comenzó a llenarse. Emergían de las paredes del techo del suelo docenas de figuras, luego cientos. Llenaron cada asiento, cada espacio vacío. Todos lo miraban. ¿Qué van a hacer conmigo? Logró preguntar Marcelo. Rodrigo sonrió.
Fue la sonrisa más terrible que Marcelo había visto. Vas a unirte a nosotros. Vas a experimentar lo que experimentamos. No solo los recuerdos, sino la realidad completa. Vas a morir esta noche. No. La voz vino de atrás de la multitud espectral, clara, firme, desafiante. Los muertos se apartaron creando un pasillo, y por ese pasillo caminó Lucía. Se veía diferente ahora. Había una fuerza en ella que no había mostrado antes. Sus ojos brillaban con una luz propia. No vas a tocarlo, dijo. Él no es nuestro enemigo. Rodrigo giró hacia ella. Lo defiendes a uno de ellos, él no es uno de ellos. Es solo un hombre que tuvo la mala suerte de subirse al vagón equivocado. Un hombre con esposa e hijos. Un hombre que no había nacido cuando nos mataron. Todos los vivos son culpables, escupió Rodrigo. Culpables por su silencio, por su olvido. Lucía negó con la cabeza. Si crees eso, te has convertido en lo mismo que los hombres que nos mataron. Ellos nos ven como números, no como personas. Dio un paso hacia Rodrigo. ¿Es eso lo que quieres ser, un asesino? Rodrigo vaciló. Por un momento algo diferente cruzó su rostro. Algo que podría haber sido dolor. Pero el momento pasó. Cállate. Tú siempre fuiste débil. Me llevo a encontrar a alguien que puede contar nuestra historia, respondió Lucía. Alguien que puede hacer lo que nosotros no podemos, hablar con los vivos. Señaló a Marcelo. Este hombre carga ahora con el peso de 342 muertes. Ese peso lo va a cambiar. Lo va a hacer hablar cuando otros callan. Matarlo no nos dará paz. Solo nos dará otra muerte en nuestra conciencia. Un silencio cayó sobre el vagón. Los cientos de espíritus permanecen inmóviles esperando. Rodrigo miraba a Lucía con expresión indescifrable. La furia seguía ahí, pero ahora competía con algo más. ¿Y si no cumple? Preguntó finalmente. ¿Y si decide olvidar? No lo hará. ¿Cómo lo sabes? Porque vi su corazón cuando tocó mis zapatos. Este hombre tiene un hijo de la misma edad que yo cuando morí. Un hijo que quiere ser médico. Marcelo Fuentes no va a olvidar porque cada vez que mira a su hijo va a ver nuestras caras. Rodrigo permaneció en silencio por un largo momento. Luego su postura cambió. La tensión en sus hombros se relajó. Si nos traiciona, dijo, volveremos por él. No importa dónde esté, no los traicionaré. Todos giraron hacia Marcelo. El hombre se había levantado. Sus piernas temblaban, su rostro estaba pálido, pero estaba de pie. Vi lo que les hicieron. Sentí lo que sintieron, eso no se puede olvidar. Sus ojos recorrieron el vagón lleno de espíritus. Tengo un hijo, Miguel, 19 años. Cada vez que lo miro voy a pensar en ustedes. En lo que perdieron sus familias. No voy a traicionarlos porque no puedo. Porque traicionarlos sería traicionar a mi propio hijo. Otro silencio. Luego algo extraordinario sucedió. Uno de los espíritus, una chica joven con una herida de bala en la frente, dio un paso adelante. Me llamo Carmen. Carmen Rodríguez. 17 años. Quería ser maestra. Otro espíritu se movió. Me llamo Jorge. Jorge Hernández. 20 años. Estudiaba ingeniería. Uno por uno los espíritus comenzaron a presentarse, a decir sus nombres, a reclamar las identidades que les habían sido robadas. Marcelo escuchó cada nombre. Grabó cada rostro en su memoria. 342 nombres, 342 promesas de recuerdo. Cuando el último espíritu terminó, algo cambió en el vagón. La luz roja comenzó a atenuarse, reemplazada por un resplandor más cálido. Los rostros de los muertos comenzaron a suavizarse. La tensión que habían cargado durante años comenzó a disolverse. Rodrigo fue el último en cambiar. Cumple tu promesa, dijo, por todos nosotros. Luego caminó hacia el fondo del vagón. Lucía fue la última en quedarse. Gracias, dijo, por escuchar, por no huir. Marcelo negó con la cabeza. No me agradezcas todavía. No he hecho nada. Has hecho más de lo que crees. Has cargado con nuestro dolor. Has aprendido nuestros nombres. Has prometido recordar. Lucía retrocedió. Cada 2 de octubre, cuando el reloj marque la medianoche, estaremos aquí, en esta estación, en este vagón, esperando. Si alguna vez quieres hablar con nosotros, ya sabes dónde encontrarnos. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo y giró una última vez. No todos los que murieron esa noche están aquí.
Solo los enterrados bajo la estación. Hay otras fosas, otros lugares. Si de verdad quieres ayudarnos tendrás que encontrarlas. Sacar la verdad a la luz. No será fácil. Van a intentar detenerte. Van a amenazarte, pero ahora tienes algo que ellos no esperaban. Tienes testigos. 342 testigos. Lucía cruzó hacia la luz que emanaba del fondo del vagón. Los demás espíritus la siguieron desapareciendo como sombras al amanecer. Rodrigo fue el último. No lo olvides, dijo. No nos olvides. No lo haré. Y entonces se fueron. La luz se desvaneció, las puertas se cerraron. El vagón 1968 volvió a la vida con un rugido del motor. Marcelo condujo hacia el depósito la credencial de Lucía pesando en su bolsillo como una piedra. En su mente 342 nombres giraban como una letanía interminable. Cuando llegó al depósito y bajó del tren, el supervisor de noche lo miró con preocupación. Fuentes, ¿estás bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Marcelo casi se ríe de la ironía. Algo así respondió. Necesito ir a casa. Salió del depósito y caminó hacia la calle. El aire de la noche era fresco después de las horas en los túneles. Las estrellas brillaban sobre la ciudad de México. Marcelo miró hacia el cielo. 342 estrellas pensó. Una por cada uno de ellos. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Sabía que tenía promesas que cumplir. Sabía que tendría que encontrar la forma de hacer que el mundo escuchara a los muertos que se negaban a ser olvidados. Y mientras caminaba hacia su casa, hacia su esposa dormida y sus hijos sonando con futuros que los jóvenes de Tlatelolco nunca tuvieron, supo una cosa con absoluta certeza: no iba a fallarles. No podía. No después de lo que había visto. No después de lo que había sentido. No después de conocer sus nombres. 6 meses después de aquella noche, Marcelo Fuentes tocó el timbre de un departamento en la colonia Roma. La puerta se abrió revelando a una mujer de cabello gris y ojos hundidos por años de insomnio. Dolores Navarro tenía 63 años, pero aparentaba 80. El dolor de perder a una hija sin saber su destino había talado surcos profundos en su rostro. Si la voz de la mujer era apenas un susurro. ¿Qué desea? Marcelo tragó saliva. Señora Navarro, comenzó la voz temblándole. Yo tengo noticias sobre su hija, sobre Lucía. El cambio en el rostro de Dolores fue instantáneo. Sus ojos antes apagados se encendieron con algo feroz. Esperanza mezclada con terror. Lucía sabe algo de mi Lucía. Marcelo asintió. Puedo pasar, es una historia larga. Dolores se hizo a un lado sin decir palabra. El departamento era pequeño pero inmaculado. En cada superficie había fotografías de Lucía. Lucía de bebé. Lucía en su quinceañera. Lucía con su uniforme de preparatoria sonriendo sin saber que le quedaban solo meses de vida. Y en una mesita junto a la ventana una vela encendida frente a la fotografía más grande. Gonzanos dio Dolores. Gonzanos encendiendo esa vela cada noche. Se sentaron en un sofá desgastado. Y Marcelo comenzó a contar. No le dijo todo. Algunas verdades eran demasiado pesadas para una madre. No le habló de lo que los soldados hacían con las chicas antes de matarlas. No le describió las fosas comunes. En cambio, le habló de una hija valiente que fue a una manifestación pacífica porque creía en un México mejor. Le habló de una joven que murió rápidamente sin sufrimiento prolongado. Mintió cuando fue necesario, porque hay verdades que destruyen y hay mentiras que sanan. Cuando terminó de hablar, Dolores lloraba, pero no eran lágrimas amargas, eran lágrimas de liberación. Ella sufrió, preguntó Dolores. No mintió Marcelo. Fue muy rápido, y su cuerpo, esta fue la parte más difícil. Está en un lugar donde muchos otros descansan, dijo cuidadosamente. No puedo darle una tumba específica, pero no está sola. Dolores asintió lentamente. Al menos ahora sé. Después de tantos años de imaginar lo peor, al menos ahora puedo lograrla como se debe. Marcelo sacó la credencial del bolsillo. Esto era de ella. Quiero que la tenga. Dolores tomó la credencial con manos temblorosas. Sus dedos acariciaron la fotografía descolorida. Mi niña, murmuró.
Mi hermosa Nina, antes de irse Marcelo habló de nuevo. Señora Navarro y otras familias como la suya, otros padres que perdieron hijos esa noche. Voy a encontrarlos. Voy a contarles lo que pueda, pero necesito su ayuda. Necesito que me hable de los amigos de Lucía, de los compañeros que fueron con él a la plaza. Dolores abrió los ojos. Por primera vez en 11 años había algo diferente en su mirada. No solo paz, sino propósito. Puedo hacer más que eso. Conozco a otras madres. Nos reunimos cada año el 2 de octubre exigiendo respuestas que nunca llegan. Se puso de pie con una energía que no había tenido en una década. Déjeme hacer algunas llamadas. Si va a contar esta historia va a necesitar más voces que la suya. Durante los siguientes meses Marcelo se convirtió en un puente entre los mundos. De día trabajaba como mecánico en un taller de su cuñado habiendo renunciado al metro. De noche visitaba familias. Dolores había cumplido su promesa. Las llamadas se convirtieron en reuniones. Las reuniones se convirtieron en una red de padres, hermanos, hijos y amigos de las víctimas. Marcelo les daba lo que podía información sobre dónde habían sido enterrados sus seres queridos, detalles sobre sus últimos momentos, la certeza de que no habían sido olvidados. No todos le creían. Algunos pensaban que estaba loco. Hubo puertas que se cerraron en su cara, amenazas veladas. Pero también hubo abrazos, lágrimas de gratitud. Familias que finalmente pudieron cerrar heridas de 11 años. Y hubo algo más. Raquel Sandoval la conoció en una de las reuniones organizadas por Dolores. Una mujer de 32 años, cabello oscuro, ojos inteligentes detrás de gafas. Era psicóloga especializada en trauma colectivo contratada originalmente por el gobierno para escribir un informe que descartara los reportes de fenómenos paranormales en Tlatelolco. Quieren que probara que todo era histeria colectiva, le explicó Raquel. Que las voces y las apariciones eran producto de mentes sugestionables. Y que encontró Raquel lo miró fijamente, encontré la verdad. Raquel también había tenido un encuentro en el vagón 1968, diferente al de Marcelo pero igualmente transformador. Había visto a Lucía, había escuchado su historia. En lugar del informe que le habían encargado, escribió un libro. Lo llamó Voces bajo la tierra, los testimonios de los que no pueden descansar. Documentaba los fenómenos paranormales del metro, la historia completa de la masacre, los testimonios de sobrevivientes, los documentos filtrados que probaban la participación del gobierno. El libro fue prohibido antes de llegar a las librerías. Pero las copias ya habían sido distribuidas. Fotocopias pasaban de mano en universidades. Versiones mecanografiadas circulaban en círculos de activistas. La verdad, una vez liberada, resultó imposible de contener. El 2 de octubre de 1980, exactamente 12 años después de la masacre, algo extraordinario sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, donde antes se reunían solo un puñado de familiares en silencio. Ahora había cientos de personas, estudiantes, trabajadores, madres, ancianos, jóvenes que no habían nacido en 1968 pero que habían escuchado las historias, llevaban velas, llevaban fotografías, llevaban carteles con los nombres de los muertos, y cuando el reloj marcó las 6:10 de la tarde, la hora exacta en que habían comenzado los disparos, la multitud entonó un canto. 2 de octubre no se olvida. Marcelo estaba en medio de la multitud sosteniendo una vela junto a Esperanza. Su esposa ahora sabía todo. Al principio no le había creído. Pero con el tiempo, al ver la transformación de su esposo, al conocer a las familias que él había ayudado, había llegado a aceptar que hay verdades que trascienden la lógica. Miguel también estaba allí 20 años ahora en su segundo año de medicina. Rosa, de 17, sostenía un cartel con el nombre de Lucía Navarro. Mientras el canto resonaba por la plaza, Marcelo sintió algo familiar, un cambio en el aire, un descenso en la temperatura, una presencia. Miró hacia las escaleras de la iglesia, y allí estaba ella, Lucía, de pie entre las sombras observando la multitud con una expresión que Marcelo nunca había visto, alegría pura. Junto a ella otras figuras se materializaban: Rodrigo, Carmen, Jorge, decenas, luego cientos de espíritus surgiendo de las paredes, del suelo, del aire.
Pero ya no eran las figuras torturadas de aquella noche en el vagón. Sus heridas seguían ahí, pero ya no sangraban. Sus rostros seguían siendo jóvenes, pero ya no estaban marcados por el dolor. Estaban siendo recordados, y eso era suficiente. Lucia miró directamente a Marcelo a través de la multitud. Sus labios se movieron formando dos palabras: gracias, cumpliste. Luego, tan silenciosamente como habían legado los espíritus, comenzaron a desvanecerse. No desaparecieron por completo. Marcelo sabía que nunca lo haría, no mientras hubiera injusticias sin resolver. Pero se desvanecieron un poco más que el año anterior, y eso era suficiente. Por ahora, año 2024, 45 años después, Marcelo Fuentes murió en 2001 a los 67 años. Su corazón cedió después de décadas de cargar con el peso de 342 muertes. Fue enterrado en el Panteón de Dolores junto a una pequeña lápida que él mismo había pagado, la tumba simbólica de Lucia Navarro. Dolores Navarro lo siguió 3 años después, a los 88. Murió sosteniendo la credencial de su hija. Sus últimas palabras fueron: ya voy, mi niña, Raquel Sandoval todavía vive. A sus 77 años sigue escribiendo, sigue recordando. Su libro, alguna vez prohibido, ahora se estudia en universidades de todo México. El vagón 1968 fue retirado del servicio en 1985 después de un incidente que los registros describen como falla mecánica catastrófica. Nadie sabe dónde está ahora. La estación Tlatelolco sigue operando. Millones de personas pasan por él cada año caminando sobre los huesos de los que murieron hace más de medio siglo. Pero algunos sienten algo cuando el tren se detiene en esa estación. Un escalofrío inexplicable. Una tristeza repentina. Los trabajadores del turno nocturno todavía reportan fenómenos extraños. Luces que parpadean, temperaturas que bajan, susurros en los túneles. Y cada año el 2 de octubre, cuando el reloj marca la medianoche, hay quienes juran haber visto algo en el último vagón del último tren. Una chica joven de falda azul y blusa blanca, sentada sola, mirando por la ventana con ojos que han visto demasiado. Esperando a que alguien pregunte su nombre. Si alguna vez te encuentras en el metro de la Ciudad de México, a altas horas de la noche, presta atención. Si sientes un frío repentino cuando el tren pasa por Tlatelolco, no lo ignores. Si ves una figura en el reflejo de la ventana que no está ahí cuando te volteas, no tengas miedo. Son solo los estudiantes de 1968. No quieren hacerte daño, solo quieren que sepas que existieron, que tenían nombres, familias, sueños, que merecían vivir. Porque hay una verdad que los poderosos nunca entendieron: puedes matar a una persona, puedes destruir su cuerpo, puedes pretender que nunca existió, pero no puedes matar una memoria, no puedes enterrar la verdad para siempre, y no puedes silenciar a los muertos que se niegan a ser olvidados. 2 de octubre no se olvida, nunca se olvidó, nunca se olvidará, y si esta noche antes de dormir escuchas un susurro en la oscuridad, no te asustes, es solo Lucía. Solo quiere decirte gracias. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Porque mientras haya una sola persona dispuesta a escuchar, ellos nunca estarán verdaderamente muertos. Y eso es todo lo que siempre quisieron. No venganza, no furia, solo memoria, solo la certeza de que alguien sabe que una vez vivieron y que su vida importó. Ahora que conoces esta historia, tienes una elección. Puedes cerrar esta página y olvidar, o puedes buscar información sobre la masacre de Tlatelolco, aprender los nombres de los que murieron, visitar la Plaza de las Tres Culturas el próximo 2 de octubre. Puedes en tu propio país preguntar qué verdades han sido enterradas, qué víctimas han sido olvidadas, porque Tlatelolco no es único. En cada país hay plazas donde la sangre fue derramada y luego lavada. En cada ciudad hay fosas donde los inconvenientes fueron enterrados. En cada rincón del mundo hay muertos que esperan ser recordados. Y ahora que has escuchado esta historia, eres parte de ella. Ahora que conoces el nombre de Lucía Navarro, ella vive un poco más. Así que dime, ¿hay fantasmas en tu país? ¿Hay verdades que han sido silenciadas?
He muertos que esperan que alguien cuente su historia, cuéntame en los comentarios. Porque cada historia compartida es una vela encendida en la oscuridad. Y si hay suficientes velas, eventualmente la oscuridad tiene que retroceder. Tú de octubre no se olvida. ¿Tú qué fecha te niegas a olvidar?